Tendencias. Bueno, y continuamos aquí con nuestro programa Tendencias por Radio Unión para los estudiantes del mundo. Tendencias, un programa para ver y comprender la otra realidad. Estamos aquí con nuestro tema de hoy, las elecciones de Congreso en la Nación Neogranadina de Colombia del año 2018. Y como lo prometido desde, pues les vamos a compartir nuestros cuadros muy interesantes que hemos seleccionado del documento de mapas y factores de riesgo electoral de la MOE, de la Misión de Observación Electoral, Elecciones en Colombia 2018. Nos parece que estos cuadros pues, son bastante ilustrativos, también una información que tenemos aquí que analizar sobre estos factores de incidencia de las cosas que no dicen, ¿cierto? En este informe habla de muchas cosas, pero no habla de dos temas fundamentales para las elecciones y que suponen un riesgo muy grande, no solo para el país, no solo para la elección del Congreso, la elección de presidente, en este caso del Congreso, y es que la Nación Neogranadina de Colombia es un estado fallido. Apenas vamos a empezar a entrar en un estado de transición y va a ser interesante ver cómo se va a configurar toda esa dinámica, toda esa estructura de las elecciones, de quienes van a ser elegidos como nuevos congresistas en Cámara y Senado, y a partir de ahí pues vamos a empezar a ver mucho mejor el mapa electoral para las elecciones presidenciales. Se va a vislumbrar mucho más quién va a ser el nuevo presidente, y adicionalmente pues vamos a mirar a ver cómo se va a empezar a encaminar el rumbo del país. Bueno, yo siempre insisto que estamos en un estado fallido porque hace más de 150 años venimos gobernados por las mismas familias tradicionales que desafortunadamente han acabado con todo, han acabado con la agricultura, han acabado con la poca industria que había, han acabado con el comercio, han acabado con la seguridad, han inducido a la creación de grupos beligerantes como las FARC y el ELN y otros grupos guerrilleros, grupos beligerantes de por sí, porque han sido grupos que se han formado con un ideal político, y también han propiciado la formación de otros grupos que no tienen nada que ver con beligerancia, como las autodefensas, como los paramilitares y otros grupos de extrema derecha que han tratado de defender a esas ideas ultraderechistas, y para defender todo lo que tiene que ver pues con el statu quo, de cómo está conformado en la actualidad y el gobierno, cómo se dan las condiciones del país, y que para que todo siga igual, sí, siga igual de mal. Bueno, también vamos a tener las opiniones de tres de nuestros invitados que accedieron muy gentilmente, muy cordialmente, a responder nuestra pregunta. ¿Qué opina usted sobre las elecciones de Congreso en la Nación Neogranadina de Colombia? Bueno, vamos a compartir la respuesta, comenzando por la compañera del magisterio a continuación. Hola, mi opinión es que todos los cambios son buenos y que escoba nueva barre mejor, y no necesitaríamos tanta gente en el Congreso sin hacer nada, pues o sea, que los que estén, que sirvan para algo de verdad. Expresaba nuestra compañera del magisterio, se requiere de una renovación en el Congreso de la República. Bueno, vamos a continuar con la opinión
de nuestro amigo edil del corregimiento de Santa Elena, Parménides Erazo. Buenas noches, Alexander. Muchas gracias por contactarse conmigo. Sí, yo creo que yo como edil del corregimiento de Santa Elena, creo que en el Congreso de la República debe haber una renovación absoluta. Estoy respaldando a los candidatos del Partido Liberal y de verdad que esa renovación absoluta es muy importante porque la corrupción ha permeado todas las instituciones del Estado y es necesario que llegue gente nueva, gente seria y gente honesta al Congreso de la República. Bueno, y luego de escuchar la respuesta de nuestro amigo edil Parménides Erazo de Santa Elena, sí, coincidimos en que el Congreso requiere de una renovación urgente. Y bueno, para finalizar nuestro opinómetro, vamos a escuchar la opinión de nuestro gran amigo, médico, ex candidato a la alcaldía de Medellín por el Polo Democrático, Luis Fernando Muñoz. Escuchemos su opinión. Señor periodista, soy Luis Fernando Muñoz Ramírez, médico y cirujano, candidato a la alcaldía de Medellín en el periodo 2012-2016. Con respecto a las elecciones del 11 de marzo, es bueno hacer la siguiente aclaración. El 11 de marzo se votará para Senado y Cámara y además hay dos consultas populares para elegir candidato presidencial. Una, la de la Colombia Humana, con el doctor Gustavo Petro, es alcalde de Bogotá, y el doctor Carlos Caicedo es alcalde de Santa Marta, y la otra, la del tal Centro Democrático. Para Senado y Cámara me llama la atención que casi todos los partidos, como el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido de la U, Opción Ciudadana y el Partido Conservador, tienen candidatos cuestionados o candidatos investigados por delitos como concierto para delinquir, por paramilitarismo o por corrupción. La gente tiene que votar a conciencia y por candidatos y candidatas que efectivamente estén a favor de las mayorías del pueblo y que estén por continuar el proceso de paz y con la negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Indudablemente tenemos que plantear que es mejor dialogar y negociar que seguir dándonos bala. Señor periodista, permítame darle estos datos como una reflexión. La Primera Guerra Mundial dejó más de 30 millones de muertos y terminó esa guerra en una negociación. La Segunda Guerra Mundial dejó más de 70 millones de muertos y la rendición de los alemanes terminó también en una negociación. La guerra en Colombia ha dejado más de 300.000 muertos y en lo que va de los diálogos y de los acuerdos de La Habana se han evitado más de 5.000 muertos entre militares, guerrilleros y población civil. Solo por esto hay que apoyar la paz. Definitivamente es mejor tener a Timochenko y a Álvaro Uribe Vélez hablando o gritando que dando bala. Bueno, y como ustedes escucharon, muy contundentes las cifras y los argumentos que expresó nuestro gran amigo, médico cirujano y ex candidato a la alcaldía de Medellín por Democrático, Luis Fernando Muñoz, acerca de la República y los problemas que presentan algunos candidatos y bueno, por qué es mejor que exista la paz y no siga existiendo el conflicto armado. Bueno, con respecto pues a este tema, lógicamente que lo vamos a abordar no con la profundidad que quisiéramos, pero vamos a hablar sobre estos temas porque nos parecen que son fundamentales, sobre todo en estas primeras elecciones que se van a realizar luego de que ya la principal guerrilla beligerante del país se ha desmovilizado y va a actuar como un movimiento, un partido político dentro de estas elecciones que creo que son históricas para la nación neogranadina de Colombia, para que empiece a salir de ese bache, de ese estado fallido en el cual hemos estado durante más de 150 años y que no nos ha permitido avanzar en ningún sentido. Bueno,
Según los datos de la MOE, vamos a hablar de los costos de las campañas. Aquí tenemos un cuadro que me parece fabuloso, espectacular, pero que de todas maneras esconde unos datos interesantes, porque aquí el resumen de esto es que las campañas al Congreso de la República se hacen a pérdida. Yo no creo eso. Bueno, costos de las campañas al alcance de la financiación estatal, elecciones del Senado de 2014. Esto se dice partidos al Senado, circunscripción nacional, Partido de la U, Centro Democrático en su orden, Partido Conservador, Partido Liberal, Cambio Radical, Alianza Verde, Polo Democrático, Opción Ciudadana y Mira. Bueno, aquí hay 9 partidos. No se hace pues como por un orden estricto, sí se hace por un orden de reposición por voto, que es de 4.726 pesos, según resolución 398 del 2014 del CNE, del Consejo Nacional Electoral. Y aquí habla de unas cifras que son escandalosas. Dice que por reposición el partido de la U fueron 10.688 millones. Centro Democrático 9.936 millones. Partido Conservador 9.303 millones. Partido Liberal 8.341 millones. Cambio Radical 4.745 millones. Alianza Verde 2.667 millones. Polo Democrático 2.542 millones. Opción Ciudadana 2.523 millones. Y Mira 1.537 millones. Eso es lo que repuso el Estado colombiano por la votación a estos partidos. O sea, pagaron por voto 4.726 pesos el Estado colombiano a estos partidos. Bueno, la votación la encabeza el partido de la U con 2.261.000 votos. Luego el Centro Democrático 1.102.000. Luego el Partido Conservador 1.968.000. Partido Liberal 1.765.000. El Cambio Radical 1.004.000. Alianza Verde 564.000. Polo Democrático 537.000. Opción Ciudadana 533.000. Y Mira 325.000. Bueno, aquí vamos a hablar de otro dato que es bastante interesante. Es que, bueno, alrededor, si nos quedamos leyendo pues las tablas, nos demoramos aquí una infinidad. Pero ya les hablé del valor que le repusieron y de la votación. Creo que es un dato interesante decir cuántos fueron los ingresos reportados por campaña. Partido de la U 15.225 millones. Centro Democrático 16.891 millones. Partido Conservador 15.872 millones. Partido Liberal 16.212 millones. Cambio Radical 9.834 millones. Alianza Verde 6.038 millones. Polo Democrático 3.510 millones. Opción Ciudadana 4.901 millones y Mira 10.448 millones. Bueno, esto fue lo que reportaron. En total de los ingresos de campaña reportados fueron 98.935 millones. Esto es una cifra escandalosísima. Bueno, y según el cuadro dicen que perdieron. O sea, aquí hay valores negativos. El que menos perdió fue el Polo Democrático, como 968 millones. Perdón, 968 millones. Y el que más perdió en su concepto fue el Mira, que fueron 8.910 millones. Luego le sigue el Partido Liberal con 7.870 millones. Luego el Partido Conservador, perdón, el Centro Democrático con 6.954 millones. Y luego el Partido Conservador con 6.568 millones. Bueno, esos fueron supuestamente los que más perdieron. La financiación estatal. Llama la atención esto. Del partido de la U fue del 70,2%. Fue el que y el Polo Democrático fueron los que más financiación estatal tuvieron. Pero bueno, el Polo Democrático fueron
fue el 72,4% y perdió 968 millones. Pero estamos hablando del partido de la U, que tuvo una financiación del 70%, 70,2% del Estado. Y mire estas cifras exorbitantes, dicen que perdieron 4.537 millones. O sea, el valor del voto que vamos a compartir a continuación, pues es una cosa bárbara. El que menos financiación estatal tuvo fue el partido Mira, con el 14,7%. Hablamos de estos extremos porque nos parecen, extremos equilibrados estuvieron Centro Democrático, Partido Conservador con el 58,8 y 6%, y el Partido Liberal con el 51,5%, que fueron los más equilibrados, junto con Opción Ciudadana con el 51,5%, pero igual es demasiado alta la financiación estatal, es demasiado alta. Al partido que más le costó el voto, o sea, el valor del voto para el partido, fue la Alianza Verde. Perdón, Mira, 32.120 pesos el voto fue lo que le costó. Y luego sigue Alianza Verde con 10.700 pesos por voto. Y ya ahí para allá pues es casi una tendencia de entre 8.000 y 9.000 pesos el voto. Al Partido Liberal, para el Partido Conservador, el Centro Democrático y Opción Ciudadana. Bueno, estas son cifras concluyentes. Concluyentes me parece que son cifras que se salen de lo que debería ser la financiación de una campaña política. Comenzando por ahí ya estamos hablando de que se ve corrupción, porque desde que el Estado tenga que financiar esas sumas exorbitantes de pago de reconocimiento de votos a estos partidos políticos, a todos los partidos políticos, pues esto es un síntoma gigante de corrupción, que más allá de que esté normatizado, legalizado, pues nos da a entender que aquí pues las cosas no están funcionando de una manera correcta. Bueno, con respecto a lo que decíamos ahora, que el Congreso, las campañas que se realizan se hacen a pérdida, pero si se comparan los ingresos reportados, pero nosotros sabemos que la gran mayoría de los ingresos no se reportan ahí. O sea, aquí estamos hablando de que los partidos políticos, un candidato no haría grandes inversiones de dinero, no buscaría financiación a una campaña si a la larga pues no tendría algún beneficio, no tendría algún rédito, ya sea económico, ya sea a través del partido, ya sea a través de una cantidad de cosas que existen, y pues no sería para nada rentable ser un candidato al Congreso de la República, y no se pelearían por estar ahí. Esa sería pues como una de las conclusiones más lógicas de lo que acabamos de analizar en este cuadro. Bueno, con respecto a las opiniones de nuestros invitados, pues por supuesto, esto necesita una renovación, necesita un cambio, sobre todo en el hecho de que hay demasiados candidatos con problemas de corrupción, con problemas de problemas jurídicos, judiciales, y esto es un síntoma de que es que el país todavía sigue por un mal camino, y es que ese mal camino no se va a componer de un día para otro. Ese mal camino se tiene que ir componiendo con nuevas personas, pero que sean realmente políticos conscientes, que hagan la política para la gente, no para ellos mismos, porque eso es lo que nos ha prácticamente sacrificado como país. Bueno, dice aquí, ¿dónde está entonces el negocio? La pregunta que se hacen aquí en este informe de mapas y factores de riesgo electoral de la MOE. Que quizás la ruta explicativa de esta contradicción se encuentra en los casos que han hecho públicos en los últimos meses bajo los nombres del cartel de la toga, el desfalco a Córdoba, el cartel de la hemofilia o Reficar, ¿cierto? Bueno, aquí ya empiezan a explicar cosas que son reales.
El comportamiento de las elecciones a Cámara de Representantes no es igual a las del Senado de la República, mientras que para los primeros municipios el riesgo son 355 indicativos de fraude electoral, de los cuales 45 se concentran en riesgo extremo. Para Senado nos encontramos con un número mayor de municipios, 374, de los cuales un poco menos del 10% se encuentran en riesgo extremo. Recordemos que para un candidato que vaya al Senado, la Cámara de Representantes pues le ponga una buena votación en su región, mientras que para ese candidato al Senado pues tenga votación en su región, porque si es un candidato que viene de afuera a buscar votos a un departamento o estado, pues cada quien va a buscar la manera de ganar, ¿cierto? Pero ya con las estrategias electorales, pues se empiezan a ver grandes diferencias con respecto a que se presenten los fenómenos de corrupción, de compra y venta de votos y lógicamente se presenten hechos de violencia que se deriva de todas estas prácticas a través de la compra de conciencias, compra de votos y lógicamente pues de cooptación de ciertas zonas, de ciertos municipios, de poblaciones enteras. Aquí tiene que votar por un solo candidato y no se puede hablar de otro candidato diferente. Y es ahí donde se da un paso para que haya también riesgo de violencia, riesgo de manipulación y fraude en las elecciones que se presenten. Bueno, vamos a contarles acerca del número de municipios en riesgo de fraude. Hace un momento hablábamos de que era un total de 355 municipios por fraude electoral en la Cámara de Representantes. Para el Senado 379. Riesgos por factores de violencia 306. Y factores indicativos de fraude y de violencia en la coincidencia de ambos son 166. Y bueno, y aquí esto es un dato que me parece curioso. Nivel de riesgo, medio, alto y extremo. Bueno, la mayoría de los municipios se ubican en un nivel medio. Y otro tanto en nivel alto. Un nivel bajo en nivel extremo. Pero esos datos me parece que todavía son un poco mentirosos, porque si vamos a hablar de riesgos medio, alto, extremo, pues es que el país en términos de seguridad no es capaz de controlar el problema de la seguridad en las diferentes ciudades, pues ahora mucho menos en las elecciones, y mucho menos va a poder asegurarle la vida o asegurarle un nivel mínimo de seguridad a un grupo de personas que piensa diferente. Bueno, dicen que en este informe que en la actualidad hay distintas entidades del Estado que realizan sus propios mapas de riesgo, como la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Registraduría Nacional. Y aquí dice pues que los mapas de la MOE, los análisis de la MOE, radican en la contemplación de una amplia variedad o batería de variables basadas en la información producida, analizada por investigadores de prestigiosas instituciones sociales y académicas. Bueno, eso no se puede negar, pero hay un problema grande de fondo, y es que no se tocan los problemas, no se tocan los grandes problemas del país. Y hablan de variables activas, variables pasivas, variables activas como hechos de violencia, presencia de grupos armados, acciones unilaterales, desplazamiento forzado, violaciones a la libertad de prensa, víctimas de violencia política, riesgo por factores de violencia. Bueno, y variables pasivas, nivel de participación electoral, variación de la participación electoral, nivel de votos nulos, nivel de tarjetones no marcados, dominio electoral. Bueno, yo creo que esas son, lo denominan como atipicidades electorales, pero es que el problema no radica tanto en eso, sino en otras cosas que van de fondo, sobre todo en esas pasivas, que están tanto pasivas como activas, y ese es el problema del narcotráfico, y ese es el problema de los grupos
que están en la sombra, de otras organizaciones de crimen organizado, valga la redundancia, que están ahí y tienen unos intereses, y también están los grupos económicos, eso no lo mencionan por ningún lado, porque esto también es financiado y apoyado por los grupos económicos y también es financiado y apoyado por Estados Unidos a través del USAID. Entonces, el USAID, ellos no van a querer que sus inversionistas y sus multinacionales pues se vean nombradas aquí a través de financiadores o posibles factores de riesgo electoral. Bueno, porque los ha habido toda la vida. Aquí se habla también de un ciclo de poder público en la democracia, en teoría. Esto es un ciclo, un circulito que dice que acceden al ejercicio del poder público como servidores de la administración pública, que retribuyen los bienes y servicios públicos a el pueblo, o sea, la ciudadanía, elige y legitima a candidatos y representantes. Así, pues, la elaboración del autor dice esto, que esto funciona así en la teoría, debería funcionar, pero en la práctica es otra cosa. Dice que acceden al ejercicio del poder público como servidores de la administración pública, retribuyen con el gasto público, políticas públicas y contratos y nombramientos a el sector privado. Bueno, aquí sí dice, moviliza el voto de ciudadanía, el pueblo, la ciudadanía, y financia campañas para elegir a candidatos representantes. Eso también es de elaboración del autor. Sí, esto es una realidad. Aquí dicen, pero no se dice quiénes. El sector privado, pero quiénes. Bueno, el riesgo electoral en los actores y etapas del ciclo del poder público, etapa electoral, actores involucrados, amenazas. Los actores son candidatos, autoridades, partidos, ciudadanía, amenazas, múltiples formas de fraude electoral, vulnerabilidades, arquitectura institucional débil, compromiso de las autoridades, avala a candidatos criminales, cultura de venta del voto, cultura abstencionista. Estos me parece que son más cercanas a la realidad. La arquitectura institucional débil corresponde a un síntoma de Estado fallido, lo que hemos hablado siempre. Compromiso de las autoridades, si las autoridades son corruptas, es porque hay un Estado fallido, y también se configura un Estado fallido cuando hay aval a personas que tienen problemas con la justicia, y la venta del voto, o sea, la corrupción, y el abstencionismo, que es el bajo nivel cultural y de educación política que hay en el país. Todo eso se suma porque esto es un Estado fallido. Bueno, aquí mejor que nada se explica el porqué. La etapa pública administrativa, actores involucrados, funcionarios públicos, contratistas, las amenazas, intervención en política de funcionarios públicos, infiltración de entidades públicas, registradurías, escrutinios, desvío de recursos públicos a campañas electorales. Sí, todo eso ha existido toda la vida. Vulnerabilidades, control disciplinario a funcionarios, control fiscal a los recursos públicos, control social al Estado. Hombre, si hay un problema de un Estado fallido, donde la institucionalidad no funciona, las autoridades son corruptas, se le dan avales a quien tenga más billete y al que pueda tapar mejor sus problemas jurídicos, se venden los votos, la gente no participa porque cree que la política es sucia, es corrupta, pues va a pasar lo mismo al otro lado. Si hay sobornos, si hay corrupción, si hay compraventa de conciencias, pues tampoco los controles van a ser, no van a funcionar. Porque es que estas personas que están encargadas en las registradurías, están en las principales entes de control, pues también van a estar permeados por esa corrupción y van a funcionar para ese otro lado. Y mucho más cuando interviene el sector privado para proteger sus intereses particulares. Entonces dice que en la etapa privada los actores involucrados, sector privado, sector social, organizaciones ilegales. No sé por qué meten el sector social como una etapa privada, porque el sector social es aparte. El sector social tiene que ir es con el Estado, no con tiene fases privadas, pero no debe ir ahí metido. Bueno, esa parte no la comparto. Amenazas, financiación ilegal de campañas, violencia contra candidatos, líderes, periodistas, ciudadanos, sabotaje violento del proceso electoral, vulnerabilidades, condiciones de seguridad ética en el sector privado. Bueno, mire que aquí mezclaron todo eso, pero es que usted no puede mezclar peras con manzanas. Usted no puede mezclar los intereses del sector privado, que es un grupo pequeño,
con los intereses del sector social, que somos todos. O sea, el sector privado está metido dentro del sector social, pero resulta que los intereses del sector privado permean a todo el resto del sector social. Eso cuando uno estudia teoría de conjuntos, que hay un conjunto que está incluido dentro de otro más grande, ¿cierto? Pero usted no puede decir que los problemas del sector privado vayan a ser los mismos problemas del sector social. Eso es una falsedad. Que entonces, que como dicen por ahí algunos expertos en el tema de salud, que es que el problema de la salud actual es un problema de todos. Sí, es un problema de todos, pero porque ya le están tocando el bolsillo a los grandes grupos empresariales de la salud. Entonces ahí sí el problema es de todos. Pero cuando ellos se quedaron con la plata y con las ganancias, entonces ahí sí el sector social no tenía nada que ver. Y eso ocurre también en una cantidad de factores que no se analizan con mayor profundidad. Bueno, estos son los valores y las variables que se han analizado en el mapa de factores de riesgo electoral de la MOVE para estas elecciones de 2018, que lógicamente que dejan por fuera muchos de los grandes problemas, como son el narcotráfico, con las rentas ilegales, porque es que este país, ¿de qué se sostiene? Sinceramente, ¿de qué se sostiene este país? Este país no se sostiene ni de la industria, ni del comercio de bienes y servicios, se sostiene del narcotráfico y de las rentas ilegales. De eso es que se sostiene este país, no hay otra forma. Y si ustedes miran la realidad en la esquina de su barrio, pues ustedes se van a dar cuenta que lo que está mandando es el narcotráfico, el microtráfico. Y si usted se va al campo, pues un campesino va a preferir sembrar una mata de coca que le representa unas ganancias superiores y un modo de supervivencia digno, a sembrar una papa, una yuca o un plátano, porque eso no se lo van a pagar bien. Entonces ya sabemos que estos problemas no son de ahora, estos problemas son muy viejos y tienen que ver con una situación que es histórica y tiene que ver con el proceso de país. Bueno, hemos llegado al final de su programa Tendencias, programa de Radio Mundial, la primera estación para los estudiantes del mundo. Tendencias, un programa para ver y comprender la otra realidad. ¿Quién les habló? ¿Quién les habla en este momento? Alexander Ferms de Medellín, en la dirección y presentación, honorable constituyente andino por la República de Colombia y politólogo de la Universidad Nacional. Bueno, los esperamos para una próxima emisión de su programa Tendencias dentro de 8 días con un nuevo tema. Bueno, estaremos hablando más de política o vamos a hablar de otro tema. Vamos a ver qué tema vamos a preparar para ese día y los invitamos para que sigan conectados a través de nuestra aplicación móvil www.worldradio.listentomyshow.com, nuestra página oficial www.radiomundialvirtual.gimdo.com y nuestras redes sociales en Facebook, Radio Mundial, nuestra fanpage, y en Twitter, @RadioMundialOME. Sigan conectados con la primera estación para los estudiantes del mundo. Hasta la próxima, que tengan un feliz día. Tendencias.